del grupo de investigación Ser Más Vida. En este ciclo de webinar que estamos nosotros organizando, ¿no? En aquella oportunidad vamos a continuar con lo que respecta a temas emergentes en bioestadística y desarrollo sostenible, ¿sí? Hoy día vamos a tener la presencia del magíster Carlos Antón Talledo, ¿no? Él nos va a disfrutar con una conferencia sobre los modelos de ecuaciones estructurales para caracterización del embarazo adolescente. Nosotros en unos minutos paso a compartir ustedes lo que es el grupo de investigación, ¿no? Está conformado por docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, de la especialidad de Matemáticas, Estadística y Medicina Operativa, y también estudiantes de Ciencia de la Computación, ¿no? Este grupo está bajo la coordinación de la doctora Roxana López Cruz. Integrantes titulares tenemos a la doctora María Pilar Álvarez, la licenciada Alicia Rioja Cañari, la magíster Isela Agüero Palacios, ¿no? Y quien les habla, Emma Cambello Moyano. En este ciclo de conferencias que hemos venido presentando, en este segundo ciclo, ¿no? Nos abocamos a presentar temas, ¿no? De bioestadística que son emergentes, que son nuevos, y entre ellos justamente se encuentra, ¿no? La conferencia de hoy día sobre los modelos de ecuaciones estructurales, que va a ser entonces presentada por el magíster Carlos Antón Tañedo, cuya formación académica, él es licenciado en obstetricia de la Universidad de San Marcos, la maestría en bioestadística de la Universidad de San Marcos, también tiene una maestría en docencia universitaria con mención en investigación de la Universidad Científica del Sur. Asimismo, curso de posgrado sobre investigación, ¿no? Sobre la Universidad de la Grey International, y salud en mujeres en investigación Complutense de Madrid, España. En cuanto a su experiencia docente, pues en lo que se respecta a investigación, tiene experiencia en la Universidad Peruana de Científicas Aplicadas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad de las Peruanas, ¿no? En todo lo que respecta a docencia, investigación académica, metodología, investigación y tesis. Asimismo, su experiencia profesional, ¿no? Ha participado y ha desempeñado en diferentes instituciones, ¿no? Como coordinador en Covans, en Vía Libre, responsable del área de control y aseguramiento de la calidad de base de datos de investigación, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Como responsable del área de gestión de conocimiento, en investigaciones médicas inmensas, ¿no? Entonces tiene una amplia experiencia de profesional, y así como docencia en lo que es investigación. Entonces nosotros vamos a darle bienvenida, ¿no? Al magíster Carlos Antón, y le dejamos entonces en libertad de poder presentar el tema de hoy día, ¿no? Que es sobre entonces el embarazo, ¿no? Modelo de ecuaciones estructurales para la caracterización del embarazo adolescente. Tengo usted, magíster Carlos Antón, para continuar con la exposición. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Antón. No sé si puedo compartir la pantalla. Voy a compartir, sí. Sí. Buenas tardes. Como les decía, mi nombre es Carlos Antón. Yo tengo una maestría en bioestadística. Esta maestría, yo sustenté una tesis que se refería a lo que eran modelos de ecuaciones estructurales para caracterizar lo que era el embarazo adolescente. Los modelos de ecuaciones estructurales surgen como una necesidad para flexibilizar lo que nosotros conocemos como modelos de regresión, ¿no? Ya en los años, o desde principios del siglo XX hasta 1970 aproximadamente, diversos investigadores buscaron algunos métodos para crear esos modelos, ¿no? Tenemos de repente a Jules Kopp como el principal representante de este tipo de modelos que brindan su primera formulación acerca de análisis de estructuras de covarianza, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado
de repente programas como Riesler o Amos, que desarrollan ese tipo de modelos. Sin embargo, cuando Jodescope en ese tiempo lo desarrolla, busca de alguna forma que las variables no observadas y las variables observadas puedan ser relacionadas, ¿no? Entonces, la técnica de ecuaciones estructurales, que en inglés están definidas como SEM, ¿no? Es Structural Equation Model, considera o se considera como una extensión de diversas técnicas de análisis de regresión múltiple o análisis factorial, principalmente, o el análisis de sendero, ¿no? Y abarca varios modelos que son conocidos con el nombre de estructura de análisis de estructura de covarianza, o análisis de variable latente, o análisis de análisis factorial confirmatorio, ¿no? O algunos también los llaman el análisis Riesler. Entonces, de primera instancia, las ecuaciones estructurales crean modelos para medir con el error de medida, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción acerca de lo que son ecuaciones estructurales. Yo tengo una formación como obstetra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, y vimos conveniente desarrollar este tipo de modelos en lo que es el embarazo adolescente, puesto que nosotros en la formación siempre hemos tenido algunos parámetros que los maestros o los médicos nos indicaban, ¿no? Acerca de por qué se daba el embarazo adolescente. Entonces, la situación real es que en Latinoamérica el 30% de las mujeres son madres en la adolescencia. Esta tasa es mayor en África. Si hablamos solamente de Latinoamérica y hablamos del Perú específicamente, cuando se desarrolló este estudio estaba en 14.6%, actualmente está alrededor de 15%, y bueno, se debe básicamente a dos factores. Uno es la migración de población venezolana, ¿no? Y dos es el COVID, ¿no? Justo hace poco observábamos que muchas de las personas en esta pandemia han muerto, pero la cantidad de personas que están naciendo son más. Cuando uno conversa con las colegas que trabajan en los hospitales, en la maternidad de Lima, o en el mismo Hospital San Bartolomé donde se desarrolló este estudio, la cantidad de niños que nacen diariamente ha aumentado exponencialmente, ¿no? Entonces, y con ello la fecundidad, pues para los índices de Perú también están incrementando, ¿no? Entonces, el embarazo adolescente está desde la concepción que nos habían brindado los profesores, o en la práctica que yo tenía, estaba relacionado básicamente a zonas marginales, o de repente a personas que tenían bajo nivel educativo. Otra de las características de repente era el vivir en la selva, o no tener una familia conformada. Pero todas esas condiciones simplemente eran supuestos. Nosotros hemos hecho una revisión previa antes de desarrollar ese trabajo, y veíamos que la mayoría de estudios estaban desarrollados en base a estudios de tipo descriptivo, y no hacían una relación entre las variables que nos permitan conocer exactamente cuáles eran las características de este embarazo adolescente, ¿no? Por ello, nosotros desarrollamos la siguiente investigación, ¿no?
para determinar el perfil del embarazo adolescente en las pacientes que habían sido atendidas en el Hospital Nacional Docente Materno Madre Niño San Bartolomé en los años 2013 a 2014. Nuestro objetivo específico era caracterizar el embarazo adolescente según los factores socioculturales, familiares e individuales de esta paciente atendida y evaluar la asociación entre estos factores, ¿no? Entonces, sabemos que existen muchos más factores. Sin embargo, este estudio está desarrollado en algunos factores de data que ya había sido recolectada previamente en el hospital, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros desarrollamos o nos enfocamos en esos factores. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nosotros en la parte de salud tenemos lo que son los objetivos del milenio. En este caso correspondían los objetivos del milenio del 2014. Tenemos los objetivos del milenio del año 2020, que bueno, por los motivos que ustedes saben ya no se han alcanzado. Pero los objetivos del milenio básicamente están en disminuir la tasa de embarazo adolescente, saber las características del mismo, y en ese caso, este estudio nos ayudaba a conocer esa relación de variables expresada a través de factores en los cuales, como ustedes van a ver, en el caso de ecuaciones estructurales, una variable que es endógena puede convertirse en una variable exógena dentro del mismo modelo de ecuación estructural. También ese trabajo se hizo porque los estudios en Perú específicamente solamente están dados como estudios de tipo explicativo, son estudios de tipo descriptivo, y si hay alguno que se ha desarrollado con el embarazo adolescente, son básicamente en análisis de regresión. Este estudio también se dio básicamente porque la adolescencia es una etapa en la cual estamos la persona en desarrollo. Si esta persona se embaraza, entonces el derecho a su salud sexual y reproductiva se ve vulnerado. Y ello, conocer cuáles son las características de ese embarazo nos permitiría a nosotros tener políticas públicas contundentes que nos permitan de repente de alguna forma actuar, ¿no? No solamente ser meros espectadores. Entonces, por eso desarrollamos esta investigación, ¿no? Los antecedentes, ya lo habíamos ido conversando, o sea, son antecedentes de estudios que se han hecho en otros países, tenemos muchísimos más antecedentes, pero como les estaba comentando, básicamente de orden de análisis multivariado, aplicando regresión logística en algunos casos, o una regresión lineal en otros, ¿no? Y en el caso de Perú, tenemos el estudio de derecho en el Instituto Materno Perinatal, pero que es un estudio de tipo descriptivo. Habíamos conversado que las ecuaciones estructurales son un método que se aplica o que se desarrolla desde inicios del siglo XX, pero es en el año 90 con Wirth que introduce el concepto de ecuaciones estructurales y que le denomina análisis de sendero y que los representa con un path diagram, ¿no? O un diagrama de partes, ¿no? En la cual existen variables latentes, variables no observadas, variables a los que algunos denominan variables endógenas o variables exógenas, pero que sobre todo aquí tiene como premisa el hecho de incluir al error de medida como parte de toda esta ecuación.
Aplicar ecuaciones estructurales requiere de inicio tener teoría que presente de manera consistente aquello que yo quiero explicar. Por eso es que yo les decía al inicio, es que cuando nosotros pensamos en desarrollar este modelo, como nos basamos inicialmente en la teoría que los maestros o los doctores nos decían, ¿no? O sea, el embarazo adolescente se da porque vives en un lugar pobre. El embarazo adolescente se da porque no tienes educación, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a ver a lo largo del desarrollo que no necesariamente esas son las variables que te condicionan o que caracterizan a un embarazo adolescente. Pero esa era la teoría con la que nosotros partimos en el momento de crear este modelo de ecuaciones estructurales, ¿no? Y otra característica importante del modelo de ecuación estructural es el hecho de que la variable puede comportarse como una variable explicativa y como una variable respuesta, ¿no? Es decir, una variable endógena y una variable exógena dentro de un mismo modelo. Estas son las convenciones que se utilizan en el Patch Diagram, ¿no? Un rectángulo cuando es una variable observable, un óvalo cuando es una variable latente, la asociación o la causalidad de un solo lado o las flechas en ambos sentidos, ¿no? Cuando hay una condicional de correlación y covariación. Entonces, a lo largo de esta presentación, ustedes van a ver algunos modelos que hemos nosotros planteado. En el Patch Diagram existen básicamente los modelos de medida, los modelos estructurales. La diferencia entre el modelo de medida y el modelo estructural está básicamente en el hecho de que las variables, que en algún momento los E1, que ustedes pueden ver en la pantalla, y que son de alguna forma variables exógenas, también pueden convertirse como el N1 en una variable endógena, y esta N1 a su vez puede convertirse en una variable exógena, ¿no? Entonces, nosotros en base a este modelo estructural planteamos el hecho de que el embarazo adolescente estaba dado por tres factores, ¿no? En este caso, el N1 vendría a ser el embarazo adolescente, el E1 vendría a ser nuestro primer factor, el factor sociocultural, el E2, el factor familiar. Bueno, tendríamos en este caso un E3 que sería el factor individual. Y este embarazo adolescente tiene también algunas consecuencias que nosotros teóricamente planteamos como que un embarazo adolescente puede traer como consecuencia el hecho de repente disminuir el peso del recién nacido, de perder el apoyo familiar, de no continuar estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a este modelo, nosotros empezamos a construir nuestro modelo de ecuación estructural, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que hacer era tener un modelo teórico para poder buscar la relación de las variables. De repente no íbamos a encontrar una relación directamente observable, pero lo que buscábamos era hacer ello. Ahora, lo que yo les menciono es teoría, pero la forma más fácil de plantear un modelo de ecuación estructural es hacerlo de forma gráfica. Si los parámetros están identificados, pueden obtener información, por ejemplo, de matriz de varianza y covarianza, y si este modelo está identificado, entonces estimamos los parámetros y vemos cuál es el resultado y si se condice con la teoría que yo estaba planteando. Si no es así, entonces tenemos que reespecificar, colocar algunas restricciones y volver a formular otro modelo.
¿no? Entonces, el modelo de ecuaciones estructurales tiene fases. La primera fase es la fase de especificación, ¿no? Entonces, ahí yo lo que busco es la relación hipotética, ¿no?, entre las variables latentes y las variables observadas, para ver si la relación es correcta. Después voy a una fase de identificación, donde estimo los parámetros del modelo de ecuación estructural, o del modelo de ecuación estructural, modelo de medida, que pueden hallarse a partir de la matriz de covarianzas, ¿no? Y vemos si está identificado o no está identificado. Luego de esa fase, se viene a determinar los valores de los parámetros desconocidos con su respectivo error de medida. Ahí utilizamos ya el Israel, el Amos, el EQS, ¿no? Que son programas que nos permitirán hallar esos parámetros. Luego de ello viene, en esta etapa de los valores o de hallar los parámetros, tenemos la fase de estimación. En la fase de estimación tenemos el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud se utiliza básicamente, o está recomendado en muestras grandes, con estimadores que convergen a la normal, aunque a veces muchos de los autores refieren de que no necesariamente si no convergen a la normal no debería usarse. Pero existen otros métodos, también como el de mínimos cuadrados ponderados, el método de mínimos cuadrados generalizados, que nos permiten también hacer una fase de estimación en caso no haya una conversión a lo normal, ¿no? Está la estimación por máxima verosimilitud, y finalmente, y la parte de repente más importante de esta modelación, viene a estar dada por los métodos de bondad de ajuste, ¿no? Es una etapa muy importante, porque de esta forma buscamos el modelo correcto, ¿no? El modelo correcto, hay tres formas para ver si esta bondad de ajuste, o cómo determinar la calidad de la bondad de ajuste, ¿no? De repente está la medida de ajuste, global, ¿no? Es el primer método. También tenemos las medidas de ajuste incremental, ¿no?, que comparan los modelos propuestos con los otros modelos especificados por el. Vayamos a ver esta es una tabla resumen que nos indica los índices de bondad de ajuste, que van a ser una fuente para poder interpretar lo que el programa nos dé como resultado, ¿no? Nosotros, para ese análisis de modelo de ecuaciones estructurales, hemos utilizado el AMOS. AMOS es un programa que está dentro de, disculpen, el paquete de SPSS versión 24, y podemos con ese programa hacer el análisis respectivo, ¿no? Entonces, el modelo propuesto, lo que nosotros planteamos, era que, de acuerdo a lo que hemos conversado previamente y a la literatura revisada, existen tres factores que condicionan o que caracterizan el embarazo adolescente.
los factores socioculturales, los factores familiares, los factores individuales, ya que estos tres factores se interrelacionan y a la vez pueden influir en la fecundidad de una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen estos tres factores? De repente, cuando nosotros medimos factores familiares, hemos establecido el hecho de con quién vivía antes del embarazo, el tiempo que comparte con su familia, el apoyo de si recibe apoyo de la familia y la herencia intergeneracional, ¿no? Este último punto era importante porque tenemos el punto en el que las personas, o sea, si su mamá se embarazó en la adolescencia, la posibilidad o la probabilidad de que se embarace también existe. Si alguna persona del entorno se embarazó durante la adolescencia, también influyen la posibilidad o la probabilidad de que esta persona se embarace durante la adolescencia. Entre los factores socioculturales tenemos la edad de la primera relación sexual. Si se empieza antes a tener relaciones sexuales, evidentemente hay más probabilidad de que salga embarazada. Existen estudios que indican que las personas, o sea, que inician más temprano su relación sexual y quedan embarazadas, la probabilidad mayor es que se casen a que aborten. Entonces, los adolescentes, si inician a una edad temprana, tienen más posibilidades de quedar embarazadas. ¿Dónde recibe información de sexualidad? Si recibe información en su casa, en el colegio, de los amigos, donde trabaja, etcétera. El lugar de residencia, ¿no? En el lugar de residencia teníamos, por ser el Hospital San Bartolomé, un lugar céntrico de diversos sitios de Lima. Sin embargo, nosotros hicimos una división básicamente en zona urbana y zona rural, ¿no? Y la violencia sexual. La violencia sexual, la presencia de violencia sexual también fue una de las variables que nosotros pudimos medir, ¿no? Los factores individuales, tenemos el nivel de instrucción, el estado civil, el conocimiento de métodos anticonceptivos, el uso de anticonceptivos y el número de parejas sexuales. Estos han sido 4 factores familiares, 4 factores socioculturales, 5 factores individuales, los que nosotros hemos medido dentro de este modelo de ecuaciones estructurales, ¿no? Para eso, la unidad de análisis fue la gestante adolescente que acudió al consultorio médico del Servicio de Adolescencia del Hospital San Bartolomé durante el periodo de estudio. La población estaba constituida por 1.968 gestantes. Tomamos algunos criterios de inclusión y de exclusión. El de inclusión era que hay una prueba que confirme el embarazo, ¿no? Y de exclusión, historias clínicas con datos faltantes o con problemas judiciales o con gestantes que se embarazaron pero abortaron, entonces fueron excluidas del estudio, ¿no? Luego de una fórmula de muestreo aleatorio simple, nos da una muestra de 1.082 gestantes adolescentes, ¿no? Entonces, en el procesamiento de análisis de datos, se realizaron el análisis descriptivo, el análisis multivariado, utilizando tablas y gráficos estadísticos, los análisis de fiabilidad, la construcción de modelos estructurales, la igualdad de ajuste y reespecificación. Se utilizó el programa AMOS de SPSS versión 24 y se utilizó una base de datos
del servicio de adolescencia del hospital. Cabe resaltar que, a diferencia de lo que es en la actualidad, y que ya casi todos los hospitales tienen un servicio en el cual hacen una evaluación de los estudios que se realizan en el hospital. Ese hospital ya contaba con una unidad de verificación, de aprobación previa, antes de poder utilizar los datos del hospital, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos éticos, se siguieron todas las pautas que este comité de ética del Hospital San Bartolomé nos solicitó, ¿no? Ahora, dentro del análisis descriptivo de las variables cuantitativas, tenemos que la edad promedio de estas gestantes adolescentes será de 15.45, con una desviación estándar de 1.3, más o menos 1.3, ¿no? Siendo la edad mínima 12 años y la edad máxima de 18. El número de parejas sexuales, con una media de 1.4, como mínimo han tenido una pareja sexual y como máximo 6 parejas sexuales, ¿no? Y el peso del recién nacido, un peso de 382 gramos, es un peso dentro de los parámetros normales. Sin embargo, si hubieron gestantes que tuvieron recién nacidos con 1.690 gramos y un recién nacido macrosómico de 4.580 gramos. Este es el modelo de ecuaciones estructurales que nosotros planteamos inicialmente. Aquí, si ustedes pueden observar, están los 3 factores. El factor sociocultural, que tiene sus 4 parámetros, ¿no?, que hemos mencionado hace un momento. El factor familiar, que también tenía 4 parámetros. Y los factores individuales, que estaban constituidos por 5 parámetros. Cada uno de los factores, ¿sí?, tiene una variable. Esta variable también tiene un error que que se muestra a través de un óvalo y un sigma 1, 2, 3. Cada variable tiene un error. Y estos 3 factores, a su vez, se correlacionan, ¿no? Entonces, hemos visto o buscábamos la relación entre estos factores, y a su vez cómo estos 3 factores influían en lo que era el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, que también tenía un error de medida, pero que a su vez ese embarazo adolescente que era o se mostraba como una variable de tipo endógeno, ¿no?, porque recibe la influencia de las otras 3 variables, aquí pasa a ser una variable exógena, ¿sí?, y influye en tres variables, ¿no?, que no los he mencionado hace un momento, pero que son el hecho de no poder continuar estudiando, de perder el apoyo familiar y de influir en el peso del recién nacido. Cada una de estas variables también influidas por un error de medida. Entonces, este es el modelo inicial propuesto, ¿no? Se hizo un análisis de consistencia interna para ver, ¿no?, con el alfa de Cronbach. Teníamos 4 factores socioculturales, 4 familiares, 5 individuales y 3 del embarazo adolescente. Ustedes pueden ver, cada uno de ellos tiene un alfa de Cronbach distinto. Vamos desde 0,525 en el embarazo adolescente hasta un 0,783 en los factores familiares, ¿no? Si eliminábamos una variable a la vez de cada uno de estos parámetros,
la consistencia no, no se veía una gran diferencia respecto a el hecho de que mostramos inicialmente, ¿no? Entonces, solo si eliminábamos varias variables a la vez, esta consistencia o este coeficiente de alfa de Cronbach mejoraba. Sin embargo, en ese paso inicial solo eliminamos una para ver esta consistencia. Entonces, cuando hicimos el análisis con el programa AMOS, nos brinda las siguientes correlaciones, ¿no? Las correlaciones que van desde 0,01 hasta 0,02 hasta 0,93, ¿sí? Pero lo que nos interesaba analizar era ver básicamente los coeficientes de determinación. Si ustedes ven, los coeficientes de determinación están en la parte superior de las variables x1, x2, x3, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, los coeficientes de determinación para la edad de la primera relación sexual era 0,97. Otro estimador que nos llama la atención era el apoyo familiar, de conocimiento de los métodos anticonceptivos y la pérdida del apoyo familiar, ¿no? Entonces, cuando realizábamos la evaluación a través de la máxima verosimilitud y veíamos coeficientes de determinación en este modelo inicial, veíamos que la edad de la primera relación sexual era uno de los factores que influía en el embarazo adolescente. Que tener el apoyo familiar también, de alguna forma, en el 66% nos daba la posibilidad de tener un embarazo adolescente. El conocer métodos anticonceptivos también nos podría evitar de repente el hecho de el embarazo adolescente. Finalmente, la pérdida del apoyo familiar también era una consecuencia de el embarazo adolescente en un 53% de los casos. Entonces, este es un resumen del modelo inicial en la estimación de máxima verosimilitud. Tenemos grados de libertad de 98, una significación de 0,00, que es menor al 0,0, a un P menor de 0,001. Ahora, la teoría nos indica que el chi cuadrado debe ser menor de 5 para ser considerado aceptable. Teníamos 4.258. Estábamos dentro de un modelo aceptable. Sin embargo, tenemos que ver algunos otros parámetros, ¿no? En la caracterización de ese embarazo a través de medidas de ajuste global, tenemos el índice de bondad de ajuste, que es el primero, que es el con iniciales GFI, ¿no? Que es del inglés Goodness It Fit Index, ¿no? Que viene a ser el índice de bondad de ajuste. Nos dicen que si es mayor de 0,90 o menor de 0,95, estamos hablando de un buen modelo. Está levemente mayor. También tenemos el RMSI, que viene a ser la raíz del error cuadrático medio, que en nuestro caso sale 0,055. Para considerarlo aceptable es 0,05, ¿no? Justo nosotros habíamos mostrado una tabla al inicio sobre lo cual nos estamos basando nos basamos para hacer el análisis. También está el SRMR, que viene a ser el
el residual Rod Mean Square, que es el residuo cuadrático medio, ¿no? Que en este caso salió 0,109 y que lo mínimo que nos piden para hacer un modelo aceptable es de 0,01. Entonces, como vamos observando, existen algunos parámetros que nos indican que habría una buena bondad de ajuste, pero que no necesariamente estábamos dentro del mejor modelo estimado, ¿no? En cuanto a las medidas incrementales, ¿no?, que comparan el modelo propuesto con los modelos especificados por el investigador, en este caso, solamente el índice de ajuste ajustado, que es el último parámetro, es mayor de 0,90, que es el mínimo requerido para considerar un buen ajuste. Entonces, los otros parámetros, tanto el índice ajustado normado, el índice ajustado comparativo, son menores de 0,9, por consiguiente, no nos dan un buen, no nos indican un buen ajuste, ¿no? Y en cuanto a las medidas de ajuste de parsimonia, ¿no?, que como habíamos conversado, era ofrecer una comparación entre los modelos, ¿no?, con diferentes números de coeficientes estimados para determinar la cantidad, ¿no?, del ajuste que se quiere conseguir. Nos muestran algunos parámetros, por ejemplo, el índice de bondad de ajuste de parsimonia, ¿no?, que en este caso es 0,627. Para tener un buen ajuste debería estar entre 0,5 y 0,7, nos indica que habría un buen ajuste. El Holter, mayor de 200, nos indica un buen ajuste. Teníamos 317, estábamos dentro de los parámetros. Entonces, en cuanto a medidas de ajuste de parsimonia, estábamos dentro de los parámetros de un buen ajuste de modelo, pero en general podíamos utilizar o ajustar este modelo para tener mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso es que realizamos un ajuste y un nuevo modelo. En este caso, en este nuevo modelo, se han retirado algunas variables. Se retiraron, por ejemplo, 2 variables socioculturales, se retiraron una variable familiar del factor familiar, una variable o 2 variables del factor individual, y también retiramos una variable una variable de que es consecuencia del embarazo adolescente. Entonces se hizo una nueva corrida, ¿sí?, para ver si es que retirando estas variables nos permitían tener un mejor modelo. La consistencia interna mejoró notablemente. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas previas, el alfa de Cronbach de los diversos parámetros estaba entre 0,25 y 0,7. En este caso, todos los parámetros, todos los factores, sobre todo el factor familiar y el factor individual, están sobre 0,9, ¿no? En cuanto a los coeficientes de determinación, la primera edad de la relación sexual ya no representaba el 97%, pero representa el 85%. Nos confirman que el apoyo familiar en un 79% es un factor para el embarazo adolescente. 54% tiene como el 54% de el conocer los métodos anticonceptivos también
puede ser un factor para el embarazo adolescente, y eso está más relacionado a la realidad, ¿no? O sea, no solo con conocer el hecho de los métodos anticonceptivos me previene el embarazo, ¿no? Sino el uso, pero que solo haya salido 25% en el uso es básicamente porque en la realidad también los adolescentes usan pocos métodos anticonceptivos, ¿no? Y el 65% de las personas o de los adolescentes habían perdido el apoyo de la familia. Entonces, si nosotros vemos, este modelo se ajusta mucho más a la realidad que el primer modelo mostrado. El primer modelo mostrado, si bien es cierto, tenía los mismos parámetros o las mismas variables que caracterizaban el embarazo adolescente, es con esos porcentajes que son más adecuados a la realidad que nosotros vivimos, ¿no? En ese resumen corregido, nosotros vemos que el chi cuadrado es 2.35, que habíamos conversado en el primer recuadro que un valor menor de 5 nos indicaba un buen ajuste, pero un valor de chi cuadrado cercano a 2 nos indicaba es un mejor ajuste aún, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, ¿sí? Teníamos en el primer modelo, teníamos un valor de chi cuadrado de 4 punto y algo, ¿no? 4 punto, no recuerdo, 4.53 creo. Y la teoría también nos indica de que si tenemos un valor de chi cuadrado de 3.84, ¿sí? No necesitaríamos especificar, pero como tuvimos un chi de 4.35, entonces era un indicativo de que sí era necesario ajustar este modelo, ¿no? Ahora, con este valor de chi cuadrado, entonces nos indica que hay un buen ajuste. Aquí está un índice, ¿no? La proporción crítica, que está en siglas en inglés en CR, ¿no? Que ustedes ven, que viene a ser la relación entre el valor estimado y la desviación, ¿no? Y que nos indica que si es mayor de 2, ¿no? De alguna forma tiene, disculpen, nos muestra un mejor resultado. Entonces, si ustedes ven, cada uno de los factores, tanto los factores familiares como los factores individuales, y el mismo embarazo adolescente tienen un valor de proporción crítica mayor de 2, ¿no? Ahora, nuevamente, si comparamos la estimación del ajuste global a través de máxima verosimilitud y vemos el índice de bondad de ajuste, en ese caso es 0,988, que está mucho más cercano a 1. La raíz de error de cuadrático medio, ¿no? Está en 0,07, ¿no? Lo mínimo requerido era 0,05. El anterior modelo estaba en 0,055. Esto indica de que el modelo se ajustó mejor, ¿no? Ahora, en las medidas incrementales, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que el único parámetro que había sido mayor de 90 era el índice de ajuste ajustado, que era el último, ¿no? El AGFI, ¿no? Que en ese caso era 0,97, es 0,93 y ahora es 0,97, pero todos los otros parámetros eran menores de 0,90. Y en este caso, con este nuevo modelo, todos los parámetros pasan el 0,09. El Holter
también tiene un incremento, ¿no? El índice de grados el índice de ajuste parsimonia también incrementa, ¿no? O sea, son mayores de 0,5, están entre 0,5 y 0,7, que indican que también es un mejor ajuste, ¿no? Entonces, una de las sugerencias que tuvimos en esta presentación, en esa oportunidad, fue el hecho de hacer un tercer ajuste, ¿no? Un tercer ajuste para ver si estos índices, o en este caso, si el modelo mejoraba. Lo hicimos así y nuevamente mejoró. Sin embargo, ya ahí solamente teníamos a la edad de inicio de relación sexual y el uso de anticonceptivos como los parámetros que caracterizaban al embarazo adolescente, ¿no? Entonces, nosotros para esta presentación considerábamos dejar en este primer ajuste, ¿no? Que nos muestra esas 4 variables como parte de la caracterización del embarazo adolescente. Entonces, cuando, como parte de la discusión o de las conclusiones de este estudio, básicamente estaban el hecho de que existen 3 factores que condicionan al embarazo adolescente, son la edad del inicio de relaciones sexuales, el apoyo de la familia y el conocimiento de anticonceptivos, los que pueden condicionar al hecho de que una mujer en la adolescencia sale embarazada y que la consecuencia que puede tener en el embarazo adolescente es que justamente la familia no te brinde el apoyo porque no cumpliste de repente con las expectativas que ellos habían trazado, ¿no? Entonces, ahí está la bibliografía, el anexo respectivo, ¿no? Todos los anexos que utilizamos y cómo se fue cada variable, cómo se codificó, ¿no? Entonces, esa era la presentación que tenía que brindarles. Muchas gracias, Magíster Carlos Antón, por su exposición, por dar a conocer los resultados de su investigación. No tenía unas preguntas para hacer del público. Dice, respecto a los factores socioculturales, si se pudo tomar en cuenta los usos y costumbres en relación a las relaciones sexuales. La mujer para tener relaciones sexuales, ¿no? Esa es una pregunta. Ya, lo que sucede es que este estudio se realizó sobre un cuestionario que ya estaba predeterminado por el hospital, ¿no? O sea, el hospital ya tenía un conjunto de datos o tenía un formato en el cual ellos recababan información acerca de las adolescentes. Entonces, el hecho de ver los usos y las costumbres no pudo ser medido, ¿no? Otra pregunta, digamos, que ¿cree usted que hablaríamos de embarazo en adolescentes si el aborto estuviera legalizado? Pues la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la cultura machista que aún existe y el ejercicio de poder desigual entre hombres y mujeres. No entendí. O sea, creo que... A ver, usted que habría... A ver, acá estoy leyendo aquí
¿Cree usted que hablaríamos de embarazo en adolescentes si el aborto estuviera legalizado? Pues la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la cultura machista que aún existe, el ejercicio del poder desigual. Es que el embarazo adolescente no tienen, o sea, no tiene que ver con el hecho de que si el aborto estuviera legalizado o no. O sea, el embarazo adolescente se da eh, por muchas, por muchas razones. Puede ser de repente la idiosincrasia, ¿no? Hay lugares en el Perú en el cual las mujeres se embarazan a temprana edad. Uno, y no tiene que ver con el hecho de abortar o no. O sea, el aborto es una decisión personal, y en lugares donde el aborto está legalizado, igual las mujeres adolescentes se embarazan, ¿no? Entonces, no. Ahora, la falta de acceso a métodos anticonceptivos sí puede condicionar a que una mujer se pueda embarazar. Pero de todo esto, sobre todo el hecho de la cultura machista, eso sí, ¿no? O sea, los varones no, en su mayoría, no desean utilizar un anticonceptivo. Entonces, y si una mujer propone el hecho del uso del anticonceptivo, tiende a hacer que el hombre piense de que, si tú lo utilizas conmigo, entonces también lo estás utilizando con otras personas, ¿no? Entonces, ahí, eso sí influye bastante, ¿no? Yo creo que es la cultura machista la que nos puede llevar, sobre todo al embarazo adolescente. Bien, pregunta que si, ¿cómo ha sido usted su experiencia o de poder aplicar estos modelos, ¿no?, en su área de que es obstetricia, y cómo usted ve la aplicación de ellos en muchas áreas, ¿no?, y especialmente en lo que es el área de salud, de ciencia de la vida específicamente? Sí, justo para cuando empezamos a desarrollar este estudio, la mayoría de aplicaciones de ecuaciones estructurales estaba basado en estudios para medir la calidad, para ver de repente si los estudios de tipo psicológico o los test psicológicos tenían algún tipo de injerencia. Sin embargo, ya hemos visto ahora, justo que estaba revisando para conversar hoy, que se están utilizando ya modelos de ecuaciones estructurales, no solamente como en el caso mío que yo he hecho para el embarazo adolescente, también lo hemos utilizado para cuestiones de enfermería, para ver el uso de las terapias en tuberculosis, ¿no? Entonces, se ha ido ampliando el uso de ecuaciones estructurales. Ahora, también tenemos que decir que desde el campo de la salud nosotros estamos muy como que no encajamos aún con todas estas herramientas que la estadística tiene, ¿no? O sea, ven a la estadística como algo muy complejo y simplemente esperan que otro lo haga o llaman al estadístico para que lo resuelva. Entonces, creo que cada vez estamos entendiendo mejor nosotros que la estadística nos puede ayudar en muchas cosas. Eso creo que viene a ser lo que sucede hoy en día, ¿no? Bien. Tenemos una última pregunta y dice si, según su experiencia, los volúmenes de embarazos adolescentes ahora son iguales de hace 20 años. Hay más cantidad de embarazos adolescentes. Justo conversábamos al inicio de la ponencia que el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas ha incrementado. El COVID o el hecho del confinamiento, de la cuarentena, ha hecho que la cantidad de embarazos se incremente
muchísimo, básicamente habrá aumentado más o menos en un 15 a 20% la cantidad de embarazos respecto de los nacimientos de diciembre del 2020 respecto de los nacimientos de diciembre de 2019, han incrementado alrededor del 15 al 20%. Y en general también el hecho de las redes sociales y el hecho de una libertad que no se entendía como tal antes, ha hecho que las tasas de embarazo adolescentes se incrementen. Yo, a nombre del Grupo de Investigación para la Ciencia de la Vida, su presentación. Y no sé si usted quiere todavía dar algunas palabras, ¿no? Vamos a ya prepararnos para darles para despedirnos. Es nuestra última conferencia de este ciclo de conferencias de temas emergentes de estadística, ¿no? Y queríamos nosotros agradecer a usted, a todos los expositores que nos han acompañado en estas semanas, ¿no? Al público asistente que nos ha seguido en todas estas reuniones que hemos tenido. Y quería también comentarles de que todos estos ciclos de exposiciones se van a estar colgadas en lo que es el blog del BRIP, ¿no? Del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de San Marcos. Van a ser colocados todos los videos, ¿no? Y parte de las conferencias que muy gustosamente los conferencistas nos han ofrecido. Nuevamente, muchas gracias, ¿no? Quiero dejar, si usted tiene algunas palabras, o también, al público asistente, agradecerle su participación. No, profesora, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la atención, ¿no? Muchas gracias. Entonces, esperamos verlos nuevamente por acá. A todos, ¿no? Quiero dejarles solamente a presentar para dejarles las conferencias que tuvimos en las últimas semanas, ¿no? Y también hacerles partícipe que vamos a nosotros a seguir presentando temas, ¿no? En la medida que hemos tenido algunas sugerencias o algunas acogidas también de los temas que hemos venido presentando, para que han sido de interés para un grupo de personas, ¿no? Y estamos ahí viendo de repente y también invitándoles a ver algunos temas, sobre todo pensando en hacer una alfabetización estadística o una alfabetización en estadística, o sea, presentar temas de repente para personas que no son estadísticos, que están pensando de repente seguir una carrera estadística, ¿no? O hacer esos tipos de conceptos que podrían ser muy interesantes y de base para todos los posibles temas que se puedan desarrollar dentro de diferentes áreas de investigación. Muchas gracias a todos, ¿no? Y vamos a terminar este ciclo de webinar, temas emergentes en estadística y desarrollo sostenible. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima.